Entonces, con los que recién se unen a la transmisión en vivo en Zoom, sean bienvenidos, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de trabajo y energía. El día de hoy tenemos este tema 8. El día de hoy, miércoles 19 de agosto, vamos a resolver el respectivo PDF de la clase de hoy sobre impulso y cantidad de movimiento. Sin embargo, vamos a corregir previamente la tarea de la clase anterior de trabajo y energía. Los ejercicios finales quedaron de tarea. Vamos a continuar resolviendo esos ejercicios en este momento. Hasta aquí habíamos quedado. Esto estaba resuelto hasta el problema 6. Continuamos con el problema 7. Fíjense en cómo yo simbolizo aquí x0, x1, x2. x1 es la primera compresión, la primera deformación que tiene el resorte en el primer caso, en la primera situación. X2 es la deformación o compresión del resorte en el segundo caso, en la segunda situación. En el caso 1 y en el caso 2 se deforman diferente porque se aplican fuerzas diferentes. X0 suele ser la longitud normal del resorte, pero una cosa es cuánto mide el resorte de longitud y otra cosa es cuánto se comprime. Esta longitud inicial también saben llamarle L sub 0. Es cuánto mide el resorte. Si tú coges una regla y ves cuánto mide. Ese dato no suele ser muy común en los ejercicios. Lo que suele ocuparse más es la compresión. Y en la fórmula lo que aparece es la compresión que sufre el resorte. ¿Qué es la compresión? Fíjese en el caso 1. Este es lo normal. Y desde aquí llega hasta este nivel. Hasta este nivel llega a comprimirse. Esto que les rayo aquí con amarillo, esto es la compresión. Cuánto se ha deformado el resorte. De su longitud inicial recorre una distancia de compresión. Esta distancia es la que se ha comprimido. Esto que está aquí en amarillo representaría el X1. El X2 en cambio representa obviamente desde su longitud inicial, vamos con verde. El X2 representa lo que se comprime desde su longitud inicial hasta esta parte de aquí, hasta donde se equilibra. Miren que acá es un poquito más abajo porque hay más peso en el caso 2. Hay más compresión. Entonces, este dato tiene que estar clarito, este concepto. X en la fórmula, este KX, que es la fórmula de fuerza elástica, este X es la compresión del resorte. Entonces, entendiendo bien esto, ustedes a veces pueden ya obviarse el gráfico y eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. Vamos a aplicar justamente eso acá. Entonces, la pregunta 77 dice lo siguiente: complete el enunciado. Un bloque de masa 75 kilogramos está unido al extremo de un resorte con constante elástica K de 5 newtons sobre metro. Para que el sistema oscile horizontalmente sobre una superficie sin fricción, se estira, se tira de la masa 4 metros y se suelta. Se tira de la masa 4 metros y se suelta. Se ha determinado que el bloque tiene una rapidez de cuando se encuentra a 1 metro del punto de equilibrio. Esta rapidez es la que me pide.
Me pide este valor de rapidez. Si me dice sin fricción, importantísimo, no hay fuerza de rozamiento. Es más sencillo el ejercicio. Cuando no hay fricción es sin fuerza de rozamiento. Entonces esto es como que tengo el resorte sobre el piso. Y aquí tengo yo todo este resorte. En un caso el resorte se lo estira hasta 4 metros. Este es el primer caso, la primera situación. Y se estira obviamente una longitud de 4 metros. En el segundo caso se suelta y el resorte se empieza a contraer. Pongamos por acá. El resorte se contrae con esta cajita, con esta masa. Y ahí recorre en cambio 1 metro. Por aquí pongámosle ese 1 metro. Esta distancia es desde un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio suele ser cuando el resorte está con su longitud normal. Supongamos que el resorte tiene por aquí su longitud normal. Voy a hacer el resorte como que en equilibrio. Ya, digamos que aquí es el resorte en equilibrio. Entonces, de la posición de equilibrio, aquí tengo el 1 metro y acá tendría yo en cambio la otra distancia. Vamos a mejorar este gráfico. Entonces aquí tengo dos casos. El caso que está en verde y el caso que está en amarillo. Recuerden, el que está en azul es el resorte normal, sin que se comprima, en su estado natural, su longitud natural. Este es el X0, que no me da de dato, pero simplemente me ayuda a entender este concepto de compresión. Luego hay un primer caso que se estira el resorte. Este estiramiento o compresión del resorte se mide respecto a la longitud normal. Respecto al X0, respecto a aquí se mide y tengo el X1, que es igual a 4 metros. En amarillo tengo en cambio el X2, que dice que cuando se suelta esta cajita se regresa a la cajita y cuando tiene una distancia X2 de 1 metro adquiere una rapidez porque se está moviendo. Este X2 es de 1 metro respecto aquí al punto de equilibrio. Entonces, aquí adquiere una rapidez, una velocidad. Esa velocidad 2 es la que queremos descubrir. ¿Cuánto valdrá? Ya aquí necesito aplicar el criterio de energías, porque la única fórmula que me relaciona la rapidez o velocidad 2 es la energía cinética. Y aquí hay dos energías cinéticas, la inicial y la final, porque tengo dos casos. Vamos a escribir eso aquí. Vamos a ver que la energía se conserva. La energía mecánica 1 es igual a la energía mecánica 2. ¿Por qué se conserva? Es importante porque no hay fricción aquí. No hay fricción, entonces se conserva la energía mecánica. Entonces vamos a realizar aquí el análisis de determinar cuáles son las energías que aparecen. El punto 1 va a ser el que está en verde, con color verde, lo que dibujé con verde aquí. Este va a ser el donde tengo el X1. Cuando yo tengo aquí mi cajita, solo tengo aquí fuerza elástica, nada más, porque he jalado la caja.
he estirado el resorte. Aquí solo tengo energía potencial elástica. Energía potencial elástica, en este caso 1, en el punto 1, en la primera situación. En la segunda situación, en la que está en amarillo, yo todavía tengo energía potencial elástica. Pero es una segunda energía potencial elástica, es en la situación 2, donde hay otra deformación, hay un X2. Pero también tengo energía cinética porque se está moviendo. Recuerden que la energía cinética nace de la existencia de movimiento. Entonces hoy tengo más la energía cinética en la situación 2. Entonces esto empezamos a resolver. Aquí la fórmula era 1/2 de K por X al cuadrado. Pero que X, X1. Acá es también 1/2 de K, X al cuadrado. Pero el X2 elevado al cuadrado. Más la energía cinética, 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. La rapidez en este punto 2. Simplemente dejémosle como rapidez para no escribir tanto subíndice. Pero recuerden, aquí sí es importante diferenciar que aquí hay una segunda deformación y acá hay una primera deformación. Entonces yo puedo aquí resolver, reemplazar y despejar B. Y eso sería todo el ejercicio. Lo más complicado ha sido plantearlo bien, entender bien los conceptos y plantear todo esto, plantearlo bien. El resto es matemática, reemplazar los datos y despejar. Vamos a realizar un poco de esta matemática. Aquí hay algo que ustedes pueden hacer, como no sé si llamarlo truco, o es un tipo de práctica que se hace para poder despejar rápido. Yo veo este número 2, este denominador 2, que se repite en todos los términos, tanto a la izquierda como a la derecha. Tú puedes cancelarlos. Ahora prosigo a reemplazar. El K tiene un valor de 5. 5 por, pongamos entre paréntesis, por el X1 al cuadrado. El X1 dice que es 4 metros. Otra vez a la derecha K, que vale 5, por el X2 al cuadrado. El X2 dice que vale 1 metro. Más la masa de este objeto, dice que vale 25 kilogramos. Y la rapidez, que es la que deseo, determinamos simplemente despejando. Vamos a realizar aquí los cálculos rápidos. Aquí ustedes están bien trabajando. 4 al cuadrado es 16 por 5, 80. Aquí 1 al cuadrado 1 por 5, 5. Más 25, b al cuadrado. Este 5 que está sumando pasa a restar, menos 5, me queda 75. Y eso divido para el 25. Me queda 3. Ya vamos a llevar esto más acá. Entonces, como les decía, solo queda despejar la rapidez al cuadrado. Me va a quedar esto 80. El 5 que está sumando pasa a restar 80 menos 5. Me queda 75 sobre el 25 que está multiplicando pasa a dividir. Esto me va a quedar
75 para 25, 3. Y este exponente al cuadrado pasa como raíz cuadrada al otro miembro de la igualdad. Y esto se mide en metros por segundo. Y esta sería la respuesta. Vamos a resolver este ejercicio. 79. El vástago del cilindro hidráulico encargado de accionar en un sistema de llenado de agua genera una fuerza de módulo F, esta fuerza que está aquí, como se muestra en la figura. Si el vástago tiene una masa de 3 kilogramos y presenta fricción en la parte inferior por estar en contacto con el cilindro, determine el trabajo en joules que se genera al desplazarse 0,5 metros. Considere la gravedad 10 metros por segundo y que el movimiento sucede con velocidad constante. Entonces, esto es primera ley de Newton, velocidad constante o en equilibrio. Eso es sumatoria de fuerzas igual a cero. Pero hay que ver este dibujo un poco complejo de verle, en realidad es muy simple. El vástago representa la típica masa que se mueve. A esta masa se le aplica esta fuerza F. Dice que hay fricción solo con la parte inferior del cilindro. Solo eso dice que ocurre en la parte inferior. En la parte superior dice que no hay rozamiento, entonces el ejercicio es más simple aún. Vamos a dibujar el rozamiento. Entonces la fuerza de acción, pongámosle F, que quede mejor con color verde. Y la fuerza de reacción es la que ocurre en la superficie inferior, como dice aquí. Entonces esta tiene que ser con dirección opuesta al movimiento. Ustedes ven que se mueve a la derecha, entonces el rozamiento tiene que venirse apuntando a la izquierda. Algo así vendría a aparecer el rozamiento. Esa sería mi fuerza de rozamiento. Otra fuerza más vamos a dibujar. El peso. Vamos a poner este vástago, tiene un peso, que es para abajo. Y el hecho de que el peso tenga una interacción con una superficie horizontal, esa superficie genera una fuerza de reacción normal, que es perpendicular a la superficie horizontal. Esta es la llamada fuerza de reacción normal, que es perpendicular a la superficie. Todo esto que analizamos es el diagrama de cuerpo libre, que se va a ver mucho más simple si lo sacamos acá a un ladito. Incluso pudieron nosotros haber hecho esto de aquí. Ponerme a dibujar a un lado, en vez de dibujarlo encima de este gráfico, pero yo lo dibujé encima para que ustedes puedan entender cómo se plantea este diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Esto es lo que se resume este dibujo medio complejo. Si es que me dice que también hay rozamiento arriba, de repente puede variar en otro ejercicio, no haya rozamiento arriba, pues también hay otra fuerza de rozamiento en la parte superior. Tendrías tú dos fuerzas de rozamiento. Serían dos fuerzas de rozamiento de la misma magnitud si es que las dos tienen este mismo coeficiente. Pero bueno, este no es el caso, simplemente te explico para que tú sepas cómo plantear un ejercicio que tal vez pueda variar. Y aquí empezamos la resolución. Esto está en equilibrio o con velocidad constante. Excelente, esto es tercera ley de Newton.
Vamos a escribirlo por acá mejor. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero y esto se puede descomponer en los respectivos ejes. Yo sé que tengo el eje X en la parte horizontal y el eje Y en la parte vertical. Ya, eso a veces no es necesario ubicarlo, sino que tenemos que tener clarito. Vamos a plantear primero en el eje Y. ¿Por qué? Por lo general, cuando hay una fuerza de rozamiento, necesito saber cuánto vale la normal. Porque hay una fórmula que dice que la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. Y la normal está en el eje Y. Entonces yo necesito empezar analizando por el eje Y. Entonces, mira, este es un tip que tú puedes recordar cómo sabes cuándo necesitas calcular la normal y necesitas calcular fuerzas en el eje Y. Cuando aparezca un rozamiento, de ley, eso es nu por la normal y hay que calcular la normal. Entonces vamos a ver en el eje Y esto. La normal está para arriba, esa fuerza la escribimos positiva. El peso está para abajo, esa fuerza escribimos negativa. Ya fíjese que ya hemos hecho toda la sumatoria de fuerzas en el eje Y, pues son solo estas dos fuerzas. Normal positiva, peso negativo. Eso dice que es igual a cero porque esta condición. Velocidad constante, según la primera ley de Newton, es lo mismo que decir que está en equilibrio o que está en reposo. Aquí despejamos. La normal a que es igual al peso. Solo estoy despejando esta ecuación. Y el peso es facilito saber cuánto vale el peso. El peso en cualquier lugar va a ser igual a la masa del objeto por la gravedad de cada lugar. Por ejemplo, en la Tierra la gravedad que ocupamos es la que te dice acá 10 metros por segundo. Entonces la normal viene a ser igual a m por g. Vamos ahora a la sumatoria de fuerzas en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X también es igual a cero porque está en equilibrio. En X tengo F a la derecha menos fuerza de rozamiento a la izquierda. Esto se equilibra y me va a quedar F igual a la fuerza de rozamiento. Que está restando, paso a sumar. Entonces vamos a escribirlo un poquito más acá nada más. F es igual a fuerza de rozamiento, ya vimos que es nu por la normal, escribo nu. Y en vez de la normal ya sé que es m por g. Entonces, este es el valor de la fuerza. Que si tú reemplazas, te va a dar un respectivo valor. En la calculadora a veces no hace falta ni escribirlo. Nu 0,2. La masa 3 kilogramos. Y la gravedad 10. Todo eso multiplica y te da 6 newtons. Entonces, esta es la fuerza. Te dice que calcules el trabajo que realiza esta fuerza. ¿Qué es trabajo? Fuerza por distancia. Vamos a escribir aquí trabajo W o T, como le quieran poner. Vamos a decirlo con amarillo. Trabajo T igual a fuerza por distancia. La fuerza es 6 newtons. La distancia te dice que recorre 0,5 metros. 0,5 metros. Y eso me da 3 newtons. 3 newtons metros. Otra forma de escribir el trabajo es en joules. El trabajo sería 3 joules. Esta sería la respuesta. Si comprenden esto de por qué me queda newton metro, me quedan 3 newton metro porque estoy multiplicando la fuerza que se mide en newton por la distancia que se mide en metros. Por eso me da al multiplicar F por D, me va a quedar en newton metro en las unidades de medida. Pero eso es lo mismo que decir joules. Hay una equivalencia de unidades. Un newton metro es un joules. Y esto sería el ejercicio.
No siempre la normal es igual al peso. No siempre ocurre esto, no siempre ocurre que la normal me dé igual al peso. Depende de lo que yo analice en el eje Y. Puede que yo tenga otra fuerza en el eje Y, entonces yo tengo que analizar sumatoria de fuerzas en el eje Y para ver cuánto a la final mismo me da la normal. Pero hay personas que se aprenden de memoria que la normal es igual al peso. No siempre, depende del ejercicio, depende de tu análisis en el eje Y. Durante una clase, el profesor de física le pide a Gabriela que dibuje una línea horizontal con un lápiz de masa M sobre el papel. Si el lápiz permanece totalmente perpendicular a la hoja y tiene una velocidad constante. Excelente, puedo aplicar primera ley de Newton. ¿Cuál debe ser la fuerza horizontal F ejercida sobre el lápiz para que la línea pueda ser dibujada? Considere que el coeficiente de fricción cinético del lápiz y el papel es nu y tiene un símbolo abajo, creo que ese debe ser nu sub c. Nu sub c. Eh, Coeficiente de rozamiento cinético. Vamos a explicar lo que está sucediendo aquí. Dice que tengo una superficie horizontal, esto representa el lápiz. Perdón. Esta superficie horizontal representa la hoja. Sí, la hoja y el lápiz es perpendicular, en cambio el lápiz va a ser así, perpendicular. Vamos a dibujar un lápiz bonito para que lo puedan entender. Entonces la hoja es la superficie plana, horizontal, y el lápiz es este dibujo vertical, que es perpendicular a la superficie, que es perpendicular, que forma 90 grados con la horizontal. Ya, el piso es rugoso, hay fricción. Vamos a hacer así para que entiendan que hay una fricción en el piso. Y tienen que entender lo que sucede. Dicen que él va a rayar con el lápiz. Puede que yo raye así o puede que lo haga a la izquierda, como ustedes quieran. Yo voy a hacerlo así, miren, de derecha a izquierda voy a empezar a rayar una línea. Estoy rayando la hoja. Ya vamos a congelar aquí, un instante de tiempo, vamos a congelar aquí. Ya, pero recuerden que yo estaba empujando el lápiz a la izquierda, entonces acá está mi fuerza F. Esta es mi fuerza con la cual yo estaba empujando mi lápiz. Entonces, lógicamente hay una reacción. La reacción es la de la fuerza de rozamiento, que es opuesta al movimiento. Si se mueve hacia la izquierda, el rozamiento está hacia la derecha. Aquí está mi fuerza de rozamiento. F sub R. El lápiz tiene una masa M. Pongámosle nomás esa masa M. Entonces tiene un peso. El peso que es igual a la masa del lápiz por la gravedad. Si es que hay un peso sobre una superficie horizontal, hay una reacción. Una reacción con el sentido opuesto, contrario. Esa es la llamada fuerza normal. Escribamos esta fuerza normal. Y eso es todo mi diagrama de cuerpo libre. Similar al caso anterior, solo que ahora es un lápiz. Misma historia, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Cuando yo veo en mi eje Y que solo hay estas dos fuerzas, suele ser típico esto, suele repetirse bastante. Que solo tengo en mi eje Y normal y peso, como ustedes ven aquí, yo ya me ahorro el análisis que hice hace rato de sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, yo ya sé que es igual a cero porque está con velocidad constante. Puedo escribir todo esto, o me acuerdo de este caso, que cuando solo tengo esto, estas dos fuerzas en Y, normal y peso,
pues la normal es igual al peso. ¿Qué más puedo hacerlo con conocimiento? Yo ya sé que la sumatoria de fuerzas es igual a X, en X es igual a cero. Yo puedo hacer todo ese desarrollo que ya les indiqué en la parte superior. O ya puedo concluir de una que las dos únicas fuerzas que hay en el eje X es esta, fuerza y fuerza de rozamiento. Entonces, de una puedo escribir que la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. Y miren, con conocimiento bien aplicado yo puedo ahorrarme bastante. Entonces, fuerza va a ser igual, ¿a fuerza de rozamiento qué es? Nu por la normal. Sigo reemplazando, fuerza entonces aquí va a ser igual a nu y la normal aquí es igual al peso. Y el peso aquí es igual a la masa por la gravedad. Es lo que les escribí acá. Y ese es mi resultado. Que no se parece a la respuesta. El orden de los factores no está en el producto. Yo puedo escribir primero la masa, luego la gravedad y luego el coeficiente de rozamiento cinético. Y yo no le pongo el puntito, pero se está multiplicando. Estos son factores. Y esta sería la respuesta. Ustedes tienen que ganar esta habilidad. Y es práctica, joven, nada más que práctica. Nada más que en todo lo que a veces no se aprende en el colegio, toca aprender en este momento, ya que nos quedan prácticamente 3 semanas para la prueba. Pero vamos, sí, sí es posible, chicos, con esfuerzo, con dedicación, sí es posible. Aquí tenemos una visión global de estos 3 ejercicios y los tres tienen planteamientos similares. ¿Alguna pregunta tal vez que me puedan hacer respecto a estos? ¿Dudas, inquietudes? Comentarlas. ¿O si quedó claro? Confírmeme si quedó claro estos 3 problemas. Sí, ingeniero. Bueno, bueno, vamos entonces a avanzar con los siguientes, que se van a seguir repitiendo los conceptos. Van a ver, yo he escogido estos ejercicios de tal forma que se estén manejando los mismos conceptos una y otra vez, para que usted vaya aprendiéndose. Dice, un ascensor emplea un conjunto de resortes de comprensión dispuestos de tal manera que se tiene una constante elástica total de 25.000. Este es el valor de K. Con el objetivo de brindar comodidad a los usuarios, si al subir una persona cuya masa es de 75 kilogramos, esto es de una persona, el resorte se desplaza, se comprime 0,03 metros, ¿cuál es el desplazamiento adicional? El desplazamiento adicional o desplazamiento extra. Seguramente habrá aquí un delta X que tengo que ver, una variación de desplazamiento o compresión en resortes. Ah, importante en centímetros. Me está dando en metros, pero hay que pasarlo a centímetros. Eso lo puedo hacer al final. Ya. Este desplazamiento adicional en centímetros, ¿qué se registrará si un adolescente de 50 kilogramos sube junto a esta persona? Considere una aceleración de la gravedad de 10 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Yo puedo ver esto como la segunda ley de Newton, perdón, sería la tercera ley de Newton, como la de acción y reacción, o como la primera ley de Newton, ley de la inercia. Entonces, con los dos casos llego a lo mismo. ¿Qué es esto de lo mismo? Que la fuerza elástica va a ser igual al peso. La fuerza elástica va a ser igual al peso. Es como el caso de esta silla que estaba por acá. Había una silla, me acuerdo. Esta silla que está aquí. Este es el análisis. Es como esta silla que está aquí. Nada más que ahora se sube otra persona y esa persona hace que se comprima más la silla. Es como que un padre se sienta y luego se sienta su hija. Hay dos situaciones. Eso nomás para que esté un poquito claro antes de hacerlo. Entonces vamos, aquí viene.
El peso ya sabemos que es masa por gravedad. La fuerza elástica ya sabemos que es K por X. Vamos a ver qué situación es la que más nos sirve. Hay dos situaciones, una situación del antes y una situación del después. Entonces, aquí está el piso. Y este resorte normalmente es así. Normalmente. Vamos al mismo piso. Y el primer caso dice que se sienta una persona. Eso hagamos como que una cajita. Entonces, el resorte se comprime. ¿Cuánto se comprime el resorte? Ese es el X1, que me parece que era 0,03 metros. Entonces, de lo que estaba solito, sin ningún peso, hasta donde se comprimió, fíjense, hasta aquí se bajó el resorte. Esto es la compresión 1. El primer caso, cuando solo tengo una persona que me representa este bloque. Ya, vamos al segundo caso o la segunda situación. Entonces, ahora se va a subir otra persona adicionalmente aquí. Entonces, lógicamente, el resorte se va a comprimir más. Va a ser más comprimido. Y aquí voy a tener la primera persona más la segunda persona. Están haciendo más peso, están comprimiendo más el resorte. Entonces, esta es la primera persona. Y ahora se va a comprimir hasta acá. La compresión se suele medir con respecto a la longitud inicial. Entonces, lo que está en amarillo vamos a ponerle acá al ladito. Aquí pongámosle. Pero es la misma referencia de acá. Esto es X2 en cambio. Entonces, lo que te pregunta es, adicionalmente, ¿cuánto se comprime? ¿Cuánto desplazamiento adicional? Entonces, estando aquí, ¿qué es lo adicional que se comprime? Lo que hay acá, la diferencia geométrica. Este pedacito te pide determinar. Entonces, ¿cómo haces eso? Con la fórmula de variación, cambio. Con eso sabes adicionalmente cuánto se comprimió. Entonces, eso es con delta. El delta siempre es un valor final menos un valor inicial. Si es delta T de temperatura, temperatura final, temperatura inicial. Si es que es delta B de velocidad, velocidad final, velocidad inicial. Pero si es que es delta X, porque esto es desplazamiento, es distancia, le ponemos el X final y el X inicial. Pero el X final yo sé que es el X2. Y el X inicial es el X1. Entonces, acá nos salió 5 centímetros o 0,05 metros, como lo resolvimos, menos el otro era 3 centímetros o 0,03 es dato del ejercicio. Entonces, con esto yo entiendo que esta variación o desplazamiento adicional es tan solo de 2 centímetros. Esto de aquí mide 2 centímetros. Esto sería, joven. Ahí tal vez le quedó un poquito más claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, confirmen, chicos, eso preguntarán. Yo a veces no sé si logro despejar todas sus dudas, si es que sí quedó bien claro lo que yo le explico. Pero fíjense, ahí está. Sino que como ya era un ejercicio parecido a los que ya hemos hecho antes, traté de hacerlo un poco más simple, más rápido. Pero vamos, no importa. Y si hay de duda, pregúntele. Este es el momento. Ejercicio 11. A un juego mecánico que consiste en un resorte que se estira y se comprime rápidamente o no, repetidamente, se le aplica una prueba de resistencia mecánica en su sistema de suspensión.
por lo que se coloca una masa de prueba que genera una energía potencial de 4000 joules. Energías tengo que hacer. Seguramente también aplicar leyes de Newton con esto de energías. Vamos a ver, vamos a plantearlo primero. Determine la distancia en metros que se extendió el resorte al realizar esta prueba. Para evitar accidentes en el juego mecánico, considere que la constante elástica K tiene este valor de 800 newton metros. Está bien simple, no hay mucho que imaginar, simplemente que si es que está hablando de resortes, es energía potencial elástica, y ese es igual a un medio de kx al cuadrado. Eso es la energía potencial elástica. Dice que vale 4000 joules, reemplacemos. 4000 joules. Un medio lo voy a escribir como 0,5. Ustedes pueden escribirlo diferente o como deseen. Bueno, pongámosle así, un medio. Y el K dice que vale 800. Y el X al cuadrado es la distancia, esta distancia que se comprime. No hay ni un segundo caso, no hay un segundo planteamiento. Está bien simple y la forma más simple de resolverlo es como está aquí, con esta pequeña fórmula. Entonces, esto es una ecuación con una incógnita, hay que despejarla nada más. X al cuadrado. Yo voy a dar la vuelta a la ecuación. Voy a dar la vuelta. Esto se hace ya con bastante tino. ¿Y cómo me quedaría esto despejado? El 2 pasa a multiplicar. Para multiplicar a 4000 me quedaría. Por 4000. El 800 pasa a dividir. Y ahí esto me tiene que dar un valor. Ceros con ceros se van. 2 por 40, 80 para 8, 10 me da esto. Entonces, si yo despejo x al cuadrado, ¿cuánto me quedaría? Simplemente x. Raíz de 10 metros. Esto me quedaría raíz de 10 metros la respuesta. Y es simple, simple y sencillo. A veces también hay estos ejercicios así sencillos. Ya, si tiene alguna pregunta de este ejercicio, alguna duda, pasamos al siguiente. Y luego vamos con la cuestión de impulso y cantidad de movimiento. Sí, ingeniero, energía potencial elástica, ¿por qué era que iba? Porque estamos hablando de un resorte. Todo el enunciado te habla de que un resorte se comprime y se descomprime. Entonces aquí te dice energía potencial, pero hay dos tipos de energía potencial. La energía potencial gravitacional Elástica. y la elástica. Energía potencial, hay dos tipos, ya se fue a la clase de lunes. Hay la elástica y la gravitacional. La elástica cuando veo resortes. Hagamos el resorte así. La gravitacional cuando estoy a una altura, cuando hay una altura h, ahí es la gravitacional. Hay tres O tipos de sea, energía mecánica. sí, o sea que cuando hay, digamos, cuando el problema habla sobre resortes, se puede usar la energía potencial elástica y fuerza elástica, ¿no es cierto? Sí, sí, correcto. Fíjate, aquí tengo yo estos tipos de energía en el formulario que Sí. están ustedes utilizando. Entonces tiene que fijarse en esto. ¿Cuándo es energía cinética? Cuando hay movimiento, cuando hay rapidez. Cuando hay energía potencial elástica, cuando hay un resorte, hay una constante de elasticidad, etc. Cuando hay energía potencial gravitacional, cuando hay una altura, cuando el cuerpo está elevado a una distancia vertical. Vamos con este ejercicio. Dice, complete el enunciado. Un estudiante está preparando una exposición para la Casa Abierta de Física y dispone de un cuerpo de masa M.
Cuando te da estos valores así con letras, seguramente en las opciones van a aparecer como que fórmulas. No tienes que calcular mucho, sino solo manejar bien el despeje de fórmulas. Entonces, se desliza sobre una superficie sin rozamiento. Esto es excelente. Si es que no hay rozamiento, la energía mecánica se conserva. Yo puedo decir, cuando me dice que no hay rozamiento, yo puedo con toda seguridad escribir energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final. Como se muestra en la figura, si el cuerpo parte del punto A con una rapidez v sub A, ya no es parte del reposo. Ahora aquí tengo yo una rapidez A con la cual se lanza esta esfera. Este llegará con una rapidez al punto B. ¿Con qué rapidez? Esta es la incógnita. ¿Con qué rapidez llega al punto B? Puede decirte el punto B, puede decirte el punto C, puede decirte muchas cosas. Tú tienes que analizar eso del gráfico. Vamos a ver entonces. Al inicio, ¿qué tengo? Está en el punto A. Pongámosle aquí, en vez de inicio, pongámosle A. Entonces, al final está en el punto B. En vez de final, pongámosle energía mecánica en el punto B. Y nada más, es solo formas de escribir. Entonces, al inicio, ¿qué energías de mecánica, perdón, qué tipos de energía mecánica ustedes observan al inicio? Primero se está moviendo con una rapidez A. Entonces, hay energía cinética. Energía cinética en A. Y hay otro tipo de energía y también energía mecánica, perdón, hay energía potencial gravitacional porque hay una altura. Fíjese en esta altura. Y la altura es R sobre 4. Es decir, este radio sobre 4. Lo que mide el radio divide por 4. Esa es la altura a la que está. Entonces pongamos, esta es la altura, sería más energía potencial gravitacional, pero en A. Importante poner estas letras. Vamos a energía mecánica en B. En B, en cambio, ya no hay altura. Está en el piso, está en la referencia. Entonces, aquí no hay energía potencial gravitacional, no hay resorte, no tengo por qué meter resortes, pero sí hay energía cinética en B, porque baja con una rapidez y seguramente seguirá subiendo. Vamos a plantearlo desde aquí. Vamos a reemplazar. Esto ya son fórmulas. Puedo empezar por cualquier lado. Aquí es 1/2 de la masa por la rapidez en B al cuadrado. Acá también es 1/2 de la misma masa porque es el mismo cuerpo, pero por la rapidez en el punto A al cuadrado. Más energía potencial gravitacional. Eso es masa por gravedad por altura. Yo puedo aquí cancelar muchas cosas. Bueno, no muchas. Simplemente la masa veo que se repite. Eso se puede cancelar. ¿Qué más puedo cancelar? Voy a reemplazar. Vamos a reemplazar algún valor. También puedo multiplicar por 2. Fíjese en esto es con astucia. Para no despejar mucho, para no escribir mucho, multiplico por 2 a cada término, tanto a la izquierda como a la derecha. Multiplico por 2 aquí, multiplico por 2 acá, multiplico por 2 aquí. Estas son técnicas de despeje. Yo puedo hacerle lo que yo quiera a una ecuación a la izquierda y a la derecha, pero respetando los criterios. Esto lo hago yo para escribir menos nada más. Por ejemplo, yo al hacer esto de aquí, yo puedo escribir menos en mi despeje. Puedo escribir más rápido. Más aquí me va a quedar 2 gravedad por la altura. Ya reemplazo que la altura vale R sobre 4. Acá que tengo a la derecha, estos dos lógicamente se van, ¿no? Este 2 con este 2 se van. Ese es el objetivo de yo multiplicar por 2. Entonces acá me va a quedarme
rapidez b al cuadrado. Y ya se va apareciendo en mi respuesta. Fíjense que ya tiene mucha semejanza en mi respuesta. La rapidez b al cuadrado me va a quedar igual a mi rapidez a al cuadrado más esto que tengo aquí. Vamos a escribirlo. ¿Cómo lo escribo? El GR no varía, lo voy a mantener. G por R. El 2 sobre 4. 2 sobre 4, eso es lo mismo que decir un medio. Si simplifico, me queda un medio. O si escribo como decimal, un medio es 0,5. Entonces eso me da 0,5. Y ya está mi respuesta. Esa es la respuesta. Lo único que me hace falta es que este exponente al cuadrado pasa al otro lado como raíz cuadrada. Y yo ya lo borro. De aquí ya tengo que borrarlo porque ya lo pasé. Y excelente. Eso es lo que hay que hacer, jóvenes. Bueno, tampoco es que sea tan sencillo, tampoco es que es facilito. Esto sí amerita tener un buen manejo matemático para despejar, que es lo que tienen que dominar, de buenos despejes. Pero si usted lo hace con todos los pasos, pero los hace bien sin equivocarse, pues le va a dar la misma respuesta. Y si lo hace rápido, pues también mucho mejor. Pregunta, chicos, pregunta, jóvenes. Sí, ingeniero, ahí en la masa, en el lado izquierdo de la ecuación hay dos masas. ¿Y por qué la simplificó por la otra masa? Por la masa la del lado derecho. Ya, eso les digo, eso es un artificio para despejar, para simplificar. Tú pudiste haber aplicado factoreo, y si tú aplicas factoreo aquí, sacas factor Si común aplico m. factoreo solo queda una y ahí sí la puedo simplificar. Si tú aplicas factoreo te va a Sí, quedar sí. así. Velocidad de A más G por H, bueno, aquí el 2, y al lado te va a quedar M rapidez de B. Entonces, si está multiplicando, este de aquí se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, y ahí se van M con M. Lo que yo les digo es que ustedes ya tienen que hacer máster para simplificar, para despejar, para factoreo. Quiero ver si se comprende. Esto que está multiplicando pasa acá a dividir, ¿verdad? Entonces aquí ya se cancela. Entonces yo, para no escribir toda esta línea, yo puedo analizar esto. Yo ya entiendo que va a ocurrir aquí un factor común que se va a simplificar y ya les tacho mejor. Si tú ves otra ecuación, por ejemplo, como esta, 8x más 8y igual a 8, ¿qué es lo que puedes hacer? Se van los 8. Aquí me va a quedar x más y. Y acá el 8 no me va a quedar 0, ¿no? Voy a dejar vacío. Se va el 1. Aquí me queda 1. Porque es como que divido para 8 a todos lados. Es como que dividir para 8 a cada término. Entonces ahí se va este 8 con este 8, este 8 con este 8, este 8 con este 8 y acá te queda 1. Entonces son ya como que recursos que puedes tú aprovechar para hacer rápido esta cuestión de los despejes. Sí, pero en esta cosita no puedo pasar mucho tiempo. Esto de aquí, por ejemplo, no es parte del temario esto. Esto ya son herramientas que te puedo mostrar, te puedo dar a conocer, pero ya tienes que tú practicar un poquito, reforzar. El tema es cantidad de movimiento e impulso.
Impulso se lo abrevia facilito. Impulso es con I. Eso significa impulso, I. Cantidad de movimiento, en cambio, se simboliza con P. Entonces recuerden esto. Impulso por aquí, cantidad de movimiento por acá. Voy a escribir de forma abreviada cantidad de movimiento. Voy a escribir move. El impulso tiene una fórmula. ¿A qué es igual el impulso? Es fuerza por tiempo. Cuando tú en un enunciado tú ya encuentras que una fuerza se aplica sobre un cuerpo, se aplica esta fuerza sobre un cuerpo y se aplica durante un tiempo, 1 segundo, 2 segundos, medio segundo, ya existe este término impulso, aparece esto llamado impulso. ¿Qué es el impulso? Es el tiempo que se aplica a una fuerza. Lo que te dice la fórmula es el tiempo con que se aplica una fuerza. I igual a F por T. Ahora también hay otra forma de escribir I. Hay otra fórmula para I, que no es nada más que un desarrollo de aquí, un desarrollo, hacer un despeje, porque ya saben que fuerza es igual a masa por aceleración, ya saben que aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo. Y entonces aquí hay harta cuestión que te dice en el video, en los que yo te pasé para que puedas retroalimentar el tema. Ya, pero esto de aquí ya lo ves tú en el video, yo no te mareo mucho. Lo concreto es que el impulso se puede escribir también en función de la cantidad de movimiento. Se puede escribir en función de P, pero acá hay algo especial que aparece, es un delta P. Entonces, el impulso es igual a, ¿qué significaba el triángulo? Este delta P, este triángulo significa variación. Entonces, el impulso también es igual a la variación de la cantidad de movimiento. ¿Qué significa esa variación? Verán, voy a traducirles lo que ya les expliqué hace un rato. La variación es nada más que un valor final menos un valor inicial. ¿Y de qué estamos hablando? De P. Entonces es un P final menos un P inicial. Esto es, jóvenes, el tema del día de hoy. También el impulso se puede escribir de otra forma, verán. La variación, a ver, ¿a qué es igual a P antes que nada? P a qué es igual a masa por velocidad. Si lo ven de forma escalar, masa por rapidez. Si lo ven de forma vectorial, masa por velocidad. Entonces, impulso también es igual a masa por variación de velocidad, delta V. Entonces, estas fórmulas son las que tenemos de repasar. Fíjense lo que podemos hacer aquí. De la fórmula de aquí voy a escribir el impulso de la otra manera. P a qué es igual, masa por velocidad. Entonces, P final a qué es igual, masa por velocidad final. Menos P inicial. Ya sabemos que P es masa por velocidad. Entonces, si es P inicial, es masa por velocidad inicial. Estas son las fórmulas del tema del día de hoy. Hay otro detalle. A veces no hay fuerza
no hay ninguna fuerza externa, o a veces la fuerza desaparece. Cuando la fuerza vale 0, ocurre lo siguiente. Cuando la fuerza vale 0, no hay impulso. Recuerden, impulso igual a fuerza por tiempo y también es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Pero cuando la fuerza vale 0 o no hay fuerza externa, el impulso vale 0. Entonces me queda 0 igual a la cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir que el impulso sea 0 o que no haya fuerza externa? Que la cantidad de movimiento se conserva. Tú vas a hacer esto aquí. El delta P, ya vimos que es P final menos P inicial. El P final lo dejamos a la derecha y el inicial está restando, pasa a sumar a la izquierda. Entonces, así como hay conservación de energía, también hay conservación de la cantidad de movimiento, donde la cantidad de movimiento inicial es igual a la final. Entonces, te resumí un poco los videos. Si aún no te queda claro, con esos videos de retroalimentación te va a quedar clarísimo. Entonces, siempre les recomiendo revisar esos videos. Vamos a proceder a hacer ejercicios para empezar a usar estos términos. Listo, vamos por estos. Primero, ejercicio 1. Determinar la cantidad de movimiento para las esferas de 4 kilogramos cada una. Cada esfera pesa 4 kilogramos. Esta es la masa de las esferas. Cantidad de movimiento, eso es P. Primero que nada, la fórmula. Cantidad de movimiento, escribamos. P igual a masa por velocidad. Vamos a empezar a resolver. Para la primera esfera vamos a ver la primera cantidad de movimiento. Este es cantidad de movimiento 1 para la esfera 1. Que es igual a la masa de la esfera por la velocidad de la esfera. Pongámosle que esta es la velocidad 1. Son 3 casos aislados, ¿no? Son 3 casos aislados. No es que las esferas están chocando. Otro tema muy aparte que veremos más adelante es cuando chocan las esferas. Cuando hay este tipo de choques. Por el momento esto es bien simple. La cantidad de movimiento es P, masa por velocidad. La masa 4 kilogramos por la velocidad 5 metros por segundo. A veces te solicita que lo expreses como vector. Si es que es como vector, esto sería 5i, porque está horizontalmente, eso es eje X. Y i positivo porque está a la derecha. Entonces aquí me daría que la cantidad de movimiento vamos a escribirla de forma vectorial. Pongámosle P1 con flechita, que va a ser igual a 5 por 4, 20i. Esto es de forma vectorial. Cantidad de movimiento de forma vectorial. Y esto se mide en kilogramos metros por segundo. Kilogramo porque estoy multiplicando masa. Por metros sobre segundo porque estoy multiplicando por velocidad. Y listo, está hecha la primera parte. Dice para cada uno que determine, para cada esfera. Para la esfera 2 vamos a ver la cantidad de movimiento 2. Yo ya sé la fórmula, ya sé incluso multiplicar. Vamos a hacer 4 por 5, 20. Pero este es especial. Es 20J porque está hacia arriba. Está en el eje Y positivo. Entonces, vectorialmente cambia esto. Sería 20J metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos a calcular de esta esfera. Vamos a sacarla a un ladito lo de la esfera. Entonces, esta esfera tiene dos componentes. La velocidad de la esfera maneja dos componentes. Una componente horizontal, que es su componente en el eje X,
y una componente vertical, que es la componente de la velocidad en el eje Y. Entonces, vamos a ocupar este ángulo de 37 grados para determinar las componentes. Vamos a ver la velocidad con su componente en X. Yo les decía esto de memoria, pero es teniendo claro las funciones trigonométricas cómo funcionan. Cuando el ángulo está al costado del eje X, cuando el ángulo está cerca del eje X, yo puedo generalizar y decir que la velocidad en X yo la obtengo con el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo. Pongámosle ángulo teta. Pero porque está en el costado, porque el ángulo está aquí, pero no siempre se cumple. Si el ángulo está acá, y ahí tienes que aplicar mejor la fórmula de la función trigonométrica y ahí ves cuál te sirve. Entonces, en este caso, me quedaría el módulo 5 por coseno de 37 grados. Repito, yo uso la función coseno porque con la función coseno, en esta ubicación, este ángulo me permite hallar la componente horizontal, o sea, la componente en X. Entonces esto con la calculadora, ustedes verifiquen si no les estoy mintiendo, sale 4, correcto, 4, y esa es la componente en Y, horizontal. Esto es metros por segundo porque es velocidad. Vamos con la componente vertical en Y. BY a qué va a ser igual al módulo por la función seno de teta. ¿Por qué la función seno de este ángulo? Porque seno me relaciona al cateto opuesto, el que está de frente. O sea, ya estoy una vez despejado. En física simplemente ocupo esta fórmula, si lo quieren ver así. 5 por seno de 37 grados. Y con esto obtengo la componente en Y. Que me da 3J. Y esto está en metros por segundo. Yo lo escribo entre paréntesis, a veces hay quienes los escriben unido, pero un vector suele escribirse así. Con el detalle que si ya pongo las I o las J, se le pone también la flechita, pero no todos manejan esta nomenclatura. Pero lo correcto debe ser, si ya manejo I y J, tiene que tener las flechitas, porque estoy viéndolo como una magnitud vectorial. Entonces, esto es simple, miren, esto que he realizado es descomposición del vector velocidad en sus componentes rectangulares. Eso es el primer capítulo del curso de física. Ahora, el tema de hoy, ¿cuál es? Cantidad de movimiento. P, ¿a qué es igual? A masa por velocidad. De manera vectorial, le pongo la flecha. ¿Cuánto me va a dar P? La masa, me recuerdan, era 4 kilogramos. Reemplazo 4. La velocidad está aquí. 4i más 3j. Entonces vamos a poner P, ¿a qué va a ser igual? Distributiva, 4 por 4, 16. Y luego 4 por 3, 12. Me va a quedar 16i más 12j. Entonces yo aquí ya pongo las flechitas. Hay quienes no le paran bola a las flechas, pero eh, por ortografía matemática estos vectores tienen que expresarse como tal, con la flecha que indica que es un vector. Y se sabe, y se suele poner las unidades acá en paréntesis o en corchete. Sería las unidades en kilogramo por metro por segundo. Este sería el ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente, ya nos coge el tiempo. Si hacemos 2 ejercicios más.
Listo, vamos con la pregunta 2. Determine la velocidad que adquiere el bloque en reposo de 5 kilogramos. En reposo, este dato es importante. Cuando te dice que estaba en reposo, quiere decir que la velocidad inicial es cero. Cuando se le aplica una fuerza de 20 newtons durante un intervalo de tiempo de 1 segundo. Te dan una fuerza y te dan un tiempo, esto es impulso. Y ya sabemos que el impulso tiene una fórmula. Impulso igual a fuerza por tiempo. Que también sabemos que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Esto también es igual entonces a delta P. P mayúscula. Entonces aquí vamos a empezar a reemplazar esto y esto. Vamos a empezar a desarrollar. La fuerza, 20 newtons. El tiempo, 0,1 segundos. Delta P. Recién les mencioné delta P. ¿A qué es igual delta P? Final por lo inicial. Final Eso. más lo inicial. Menos lo inicial. Final menos inicial. Correcto. También sabemos lo siguiente. También sabemos qué significa P. ¿Qué escribimos en vez de P? Masa por velocidad final. Para P final. Para P inicial, masa por velocidad inicial. Y esto es interesante. Aquí dice que estaba en reposo. Entonces, si estaba en reposo, este de aquí vale 0. Esto se desaparece. Y se hace un poco más simple en mi ejercicio. La parte izquierda ya pudimos haberla resuelto. La parte izquierda, ¿cómo me hubiese quedado? 20 por 0,1, 2. Acá también 2. La masa es de 5 kilogramos. Reemplazamos esta masa. 5 kilogramos. Y la velocidad final es la que necesito saber. Dice, determine la velocidad que adquiere. Que adquiere es la velocidad que adquiere luego, la final. La de acá es, ya desaparece este factor. O si no, lo reemplazan y se van a dar cuenta que la masa es 5, pero si multiplico por la velocidad que vale 0, 5 por 0, 0. Entonces yo por eso dejémosla ahí, a ver, por si acaso. Entonces ya la velocidad final es igual a 2 quintos. Si yo despejo la velocidad final. 2 quintos o 0,4 metros por segundo. Velocidad final. El 5 está multiplicando, baja a dividir. Me queda 2 quintos y eso va a ser 0,4. 0,4 y si está esto como vector, ¿qué letra le pondré? I porque se mueve horizontal. ¿Qué signo positivo porque se mueve a la derecha? A veces es necesario saber estos detalles. Vamos a escribirlo más abajo para que quede un poco más explicado. A veces en las opciones te pueden molestar con esto. Tú puedes encontrar opción 0,4, sí, pero puedes encontrar con I, con J, puedes encontrar positivo, negativo, y hay que darnos cuenta de esos detalles. Yo sé que el módulo de esta velocidad final es 0,4. Vamos a escribirlo como vector. La velocidad final como vector lleva su flecha y tiene signo, pues todo vector tiene su signo. Es positivo porque se mueve a la derecha según el gráfico. Entonces queda positivo. Luego el 0,4 que es la magnitud, le escribo. ¿Y qué vector base me queda? Los vectores base son I o J. Como el movimiento es horizontal, pues va con I. Y las unidades ya se suele poner a un ladito, metros por segundo.
Esta sería la respuesta escrita de la manera más correcta, más formal. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 3 de impulso, cantidad de movimiento. La esfera de medio kilogramo, ya me dice el peso, perdón, sería la masa. Me dice la masa que es de medio kilogramo. Vamos escribiendo eso. Masa es igual a 0,5 kilogramos. Choca con la pared. Con la pared mostrada. Se refiere a que choca aquí. Esta esfera venía en movimiento y choca aquí. Entonces, choca con la pared mostrada a 24 metros por segundo. Entonces, es una velocidad inicial. Velocidad inicial. Que va a ser, como se mueve a la derecha, es positiva. Y esta es de 24i metros por segundo. Como les digo, conviene esto analizarlo de forma vectorial. Ponerle su signo, ponerle su letra i para saber dónde está moviéndose de derecha a izquierda, etc. Continuamos. Y rebota este gráfico de aquí, que está con las líneas punteadas, líneas entrecortadas, eso es cuando rebota. Rebota a la izquierda con una velocidad final. Esta velocidad final, si es a la izquierda, es negativo como vector. Vectorialmente estamos analizando la magnitud de 16, como está en el eje X horizontal, y metros por segundo. Dice calcular, literal A, el impulso que recibe la esfera durante el choque. La fuerza media si el choque dura 0,05 segundos, es el literal B. Entonces apenas hemos escrito los datos para que estén claritos, vamos ahora con los literales. Vamos al literal A, primerito. El cual me dice el impulso. Impulso I, ¿qué es igual el impulso? A delta de P. Eso, delta P, correcto. El impulso, que es igual, esto escribamos un poquito mejor con el reemplazo. Delta P, que es P final menos P inicial. ¿Qué significa P final? Masa por velocidad final. ¿Qué significa P inicial? Menos P inicial. Masa por velocidad inicial. Tienen que saber de memoria ya que P es masa por velocidad. Ya lo hicimos en el primer ejercicio. Este impulso vamos a calcular. Entonces, la masa la conocemos es de 0,5. Pongámoslo entre paréntesis. La velocidad final es la de menos 16. Y luego dice menos la masa otra vez, es la misma masa. Hay otros ejercicios en los cuales la masa se pierde, se reparte. En este caso aún estamos en un solo cuerpo. Sigue pesando los mismos, perdón, sigue teniendo la misma masa de 0,5 kilogramos, pero la rapidez o velocidad inicial en este caso es 24. Ustedes pueden evitársela así, pero al final tienen que ponerle. Al final se le pone, si no quieren escribir mucho. Bueno, todas estas operaciones, 16 por 0,5 es 8, 24 por 0,5 es 12, eso me da 20, pero los dos son negativos. Signos iguales se suman y se conserva el signo, me queda menos 20. Como esto es horizontal, esto es I, y el impulso se mide en, yo puedo escribir kilogramos metros por segundo, o también puedo escribir así, impulso igual a menos 20i newton por segundo. Son equivalentes. Son equivalentes estas dos unidades.
Impulso puede escribirse como, con unidad Newton segundo o con unidad kilogramo metro por segundo. El literal B dice cuál es la fuerza media si es que el choque dura 0,05 segundos. Ya, eso es emplear la otra fórmula del impulso, nada más que eso. Fíjense, en la parte B, lo único que vamos a hacer es poner la otra fórmula que tienen con el impulso. Y esa fórmula es la siguiente. Impulso igual a fuerza por tiempo. Yo tengo los dos valores ya. Ya sabemos que el impulso es 20, lo acabamos de calcular. Entonces sería menos 20. La fuerza necesitamos saber, ahí queda como F y el tiempo es 0,05 me parece que es. Correcto, eso está multiplicando, pasa a dividir. Y va a quedar que la fuerza tiene un valor de menos 400. 20 dividido para 0,05 me queda 400. Entonces, la magnitud de la fuerza es 400, pero si lo escribo como vector, sería el vector F igual a menos 400 y porque es horizontal. Esto se mide en newtons. Esto de los signos es importante. En cantidad de movimiento hay que fijarse en los signos. Eso me ayuda a entender cómo se mueven los objetos, en este caso las masas. Esta fuerza es negativa, es porque está hacia la izquierda. Cuando esta esfera viene y estaba aquí, choca contra la pared durante un tiempo, durante los 0,05 segundos. Choca y rebota y es como que la pared le empujó. La pared donde le empuja hacia la izquierda. Entonces, es como que la fuerza está acá a la izquierda. Esta es la F. Por eso es que sale negativo. Lo mismo significa que el impulso sea negativo, que lo está impulsando hacia la izquierda. Y este es un capítulo con fórmulas sencillas, fíjense, pero lo importante es los signos y eso suele ser lo que tienden a confundirse o equivocarse. Por eso es importante verlo también como vectorialmente, ahí sí no me olvido de los signos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a hacer el último ejercicio. Unos 5 minutos máximo para que puedan ustedes hacer de deber el ejercicio 5 y el resto ya les dejo yo resueltos. Ya les hago la respectiva solución. Pero también tienen que intentar hacerlos de tarea. Pero vamos a explicarles. Este es un tema interesante, es cuando ya tengo dos objetos. ¿Cómo funciona aquí? Dice, pregunta 4. Un patinador de 60 kilogramos. Esta es la masa del patinador, importante. Un patinador de 60 kilogramos se encuentra en reposo, velocidad inicial igual a 0, sobre una pista de hielo, sujetando una esfera, esta esfera de color naranja. La esfera pesa 6 kilogramos. Calcular la rapidez que adquiere el patinador luego, la rapidez final del patinador, luego de lanzar la esfera horizontalmente con esta velocidad lanza la esfera hacia adelante. Entonces está en una pista de hielo.
están con patines, están en reposo, están quietos, están con velocidad inicial cero. Tanto la esfera como la persona, como el patinador, está en reposo con velocidad inicial igual a cero. Pero si ustedes hacen esto, se van a una pista de hielo, botan esta esfera con una velocidad, van a tener un retroceso. Ustedes botan esto, van a tener un retroceso. Entonces, ¿con qué velocidad retrocede esta persona? Eso hay que determinar. Entonces, aquí vamos a aplicar lo de que se conserva la cantidad de movimiento. Fíjense en que nunca habla de fuerzas. Nosotros ya vimos que impulso es igual a fuerza por distancia. Impulso igual a fuerza, perdón, fuerza por tiempo. Impulso es igual a fuerza por tiempo y esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Pero en todo el enunciado no habla de fuerza, es como que no hay una fuerza externa. Simplemente él empuja esta esfera, la debe de empujar con velocidad constante para que no haya fuerza. No me dice, pero me conviene asumir lo más simple. Entonces, sería cero. El impulso es cero porque la fuerza es cero. Entonces tengo aquí cero. Acá tengo delta P. ¿Qué es delta P? Valor final menos valor inicial. ¿Pero qué quiere decir que la variación sea cero? Significa que lo que yo tengo en el inicio es igual a lo que yo tengo en el final. Eso significa que una variación sea cero. Y ahora simplemente tenemos que reemplazar datos. La cantidad de movimiento en el inicio, que es igual a la masa, llevamos de lo más simple. Pongámoslo por acá primero. P, recuerden que era masa por velocidad. Pero yo al inicio tengo los dos sostenidos, los dos formando uno solo, los dos quietos. Entonces yo tengo la masa de los dos. Yo puedo poner masa del patinador más masa de la esfera, y esto por la velocidad inicial. Al final, aquí se separan. Entonces aquí también puedo poner yo lo mismo. Masa del patinador por velocidad final, pero del patinador, pero separado. Masa de la esfera por velocidad final de la esfera. Es prácticamente lo mismo, lo que está a la izquierda que lo que está a la derecha, pero con detalle de la velocidad inicial. Pero al inicio están en reposo los dos. Esto se hace cero entonces. Entonces aquí me va a quedar cero. A la derecha voy reemplazando. ¿Qué me queda a la derecha? La masa del patinador a la persona es 60. La velocidad final de la persona es la que queremos saber, queda expresado. Más. La masa de la esfera es 6 kilogramos. La velocidad final de la esfera por es la que está acá, la velocidad final. La que se va a la derecha. Velocidad final de la esfera de 10 metros por segundo. Entonces acá multiplico por 10. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar a la izquierda el 0. Aún no hago nada. Vamos a poner aquí 60, velocidad final de la persona, más 6 por 10, 60. Solo me hace falta despejar y ya estaría resuelto esto. Está sumando, pasa a restar. Este de aquí está sumando, va a pasar a restar a la izquierda, me va a quedar menos 60. Me va a quedar acá 60, velocidad final de la persona, y solo tengo que despejar.
yo ya puedo darme cuenta que sería 1 la velocidad final de la persona del patinador. Sería negativo porque se retrocede a la izquierda. Me quedaría velocidad final del patinador de la persona igual a menos 1, que se mueve hacia la izquierda. Recuerden, aquí estaba retrocediendo lógicamente. Si yo escribo esto como vector, me quedaría velocidad final del patinador o de la persona igual a menos 1i o simplemente i. Esto sería viéndolo de manera vectorial. Y esto sería lógicamente en metros por segundo. Este ejercicio suele ser típico, tipo prueba, de que algo primero está entero, está unido, y luego se separan. Ustedes pueden darse cuenta cómo primero está la persona con la esfera, y luego va a estar la persona que se desplazó hacia atrás un poco, y la esfera va a estar rodando, separadas. Entonces, esto suele ser típico en las pruebas, incluso en la última prueba que les tomaron en el ser bachiller les salió un problema parecido. Y este es el análisis. Es parte del temario. Fuerte es el temario que les toman, pero hay que estudiar. Hay que saberse las fórmulas y poder entender, poder plantear los ejercicios. Esto sería jóvenes. Quedaría de tarea al menos el número 5. Lo pueden hacer, el número 5 lo van a poder hacer. Es similar. Trata de un cañón, en cambio, un cañón que tiene una tonelada es 1000 kilogramos. Dispara un proyectil de 500 gramos. Tiene que estar en las mismas unidades, también le pasa a kilogramos. Trabajar siempre en el sistema internacional, a menos que te diga lo contrario el ejercicio. 500 kilogramos es 0,5, perdón, 500 gramos es 0,5 kilogramos. Ya te di esos datos. Entonces, ¿con qué rapidez retrocede el cañón? Ustedes han visto que siempre que un cañón dispara su proyectil, retrocede un poco. ¿Con qué rapidez retrocederá? Es el mismo planteamiento que el patinador. Entonces, te queda de tarea. Desde acá yo ya les preparo. Intente hacer si lo logra, pero si están un poquito fuertes, yo les voy a resolver para la siguiente clase. Y si no hay dudas, pues quedaríamos hasta esta partecita, jóvenes. Por favor, comenten, ¿quedó claro este nuevo tema? Miren, este nuevo planteamiento de ejercicio. ¿Quedó claro la tarea? Si hay preguntas, hágalas desde el momento. ¿Sí quedó claro? Sí, ingeniero, sí quedó claro. Confirmen, miren, esto es todo lo que hemos hecho en la clase de hoy. Desea hacer una captura, si no avanzó a copiar, pero si no, esta clase está grabada en el aula. Yo recomiendo que en el aula virtual repase el contenido del material que está. Aquí estaría este de aquí y el de acá, del día de hoy. Ya este de tarea, recuerden, este al menos, vamos a ver quién me saca la respuesta. Enviarán ahí a los grupos su respuesta. Y bueno, esto sería entonces todo. Gracias jóvenes por su atención. Hasta la siguiente clase.